Hoy vamos a ver una enfermedad que está muy asociada con lo que es la acidosis ruminal y la alimentación de animales en sistemas intensivos. Esta enfermedad se denomina polioencefalomalacia y vamos a ver que es una causa muy frecuente de enfermedad en estos sistemas en animales jóvenes. La polioencefalomalacia en sí la vamos a definir como una enfermedad metabólica de origen multifactorial que se caracteriza por una signología de tipo nerviosa y que afecta a rumiantes domésticos y salvajes, y en los bovinos vamos a ver que es frecuente de observar en animales jóvenes. Vamos a ver que normalmente los animales que presentan estos cuadros neurológicos son animales que tienen menos de 1 año y medio o 2 años de edad. Por definición, decíamos recién que era una enfermedad que afecta al sistema nervioso central y decimos que es una polioencefalomalacia porque lo que se observa es una necrosis de la sustancia gris, que es lo que vendríamos a mencionar como polio, y el término malacia hace referencia a un reblandecimiento. Entonces, como dice el término polioencefalomalacia, la definición más coloquial sería un reblandecimiento, o sea que ya estamos hablando de una lesión que sería descriptiva y de tipo macroscópica, un reblandecimiento de la sustancia gris cortical, ¿no?, del cerebro. A veces este término polioencefalomalacia también se hace extensivo y se utiliza para definir una lesión microscópica, pero en sí mismo el término fue en su origen creado para definir un cambio macroscópico morfológico. Como decíamos, afecta tanto a rumiantes domésticos como a silvestres y tiene múltiples etiologías. Vamos a ver que dentro de estas etiologías la deficiencia de tiamina o vitamina B1 es una de las causas principales y más estudiadas que originan polioencefalomalacia. La segunda causa es el exceso de azufre en la ración, también bastante estudiada en los últimos años, y hay causas mucho menos comunes, como son la intoxicación con plomo, la privación de agua o la intoxicación por sodio, o incluso la intoxicación con algunas drogas, como por ejemplo el Amprolium, que es un fármaco utilizado para el control de la coccidiosis. Si nos metemos un poco a desarrollar la patogenia y entender un poco cuál es la importancia de la vitamina B1 en los rumiantes, podemos decir que esta vitamina tiene funciones sumamente importantes en el organismo. Se sintetiza a nivel ruminal gracias a la microflora ruminal que va degradando la celulosa, o sea, la fibra, y a partir de esa degradación de la flora que va participando en ese proceso metabólico es la que genera tiamina y la cual es utilizada posteriormente por el rumiante para sus funciones vitales. Dentro de las funciones importantes que tiene la tiamina, podemos decir que es parte de la síntesis de la acetilcolina, forma parte de este proceso, y también forma parte de las carboxilasas, que estos son un montón de enzimas que participan principalmente en lo que es la generación de energía celular. Entonces aquí tenemos uno de los puntos que empieza a ser conflictivo, particularmente a nivel de la neurona, cuando falta tiamina en el organismo. Bien, ¿qué es lo que pasa entonces? Decíamos, la tiamina se sintetiza en el rumen a partir de que la microflora la sintetiza cuando empieza a atacar la celulosa que el rumiante consume, y puede empezar a haber un problema de deficiencia de tiamina porque dentro del rumen también se generan, generalmente debido a cambios en la alimentación y a cambios en las microfloras ruminales, ciertas bacterias que empiezan a producir distintos tipos de tiaminasas. O sea, las tiaminasas atacan la tiamina, la rompen y la degradan. Entonces empieza a haber un déficit de tiamina. Se generan dos tipos principales de tiaminasas. Una son las tiaminasas de tipo 1 y otras son las tiaminasas de tipo 2. Generalmente las de tipo 1 son las que están en mayor cantidad, mayor concentración, por lo tanto son las
la que más terminan degradando la tiamina. Estas pueden directamente venir preformadas en algunos alimentos, o sea, algunos pastos o algunas malezas pueden tener tiaminasas de tipo 1 que degradan directamente la tiamina, o como les decía, son producidas por las bacterias ruminales. Entonces, estas bacterias generan tiamina y dentro del rumen, esas tiaminasas empiezan a degradar la tiamina que está circulando. Y a su vez, en algunos casos también hay ciertas sustancias, como por ejemplo algunos antiparasitarios, que participan también como cofactores o cosustratos en la degradación de la tiamina, ¿cierto? A medida que se encuentran dentro del medio ambiente ruminal estos cosustratos, aumenta la degradación de la tiamina. También las tiaminasas de tipo 2, como les decía, se pueden encontrar dentro del rumen y en su mayor parte son producidas por las bacterias, por ciertas subpoblaciones bacterianas. Sea cual sea la causa, o sea, una deficiencia primaria, podríamos decir, porque el rumiante ingiere poca tiamina, pero que lo que es más común es que empieza a faltar la tiamina porque aumenta la degradación a nivel ruminal. Entonces, ya sea por tiaminasa de tipo 1 o tiaminasas tipo 2, en general la consecuencia final es que empieza a haber un déficit de tiamina disponible. Bien, eso es un poco la patogenia en relación a la tiamina. ¿Qué es lo que pasa con el azufre? En general, el azufre cuando empieza a ser metabolizado dentro del rumen, y previo a esto podemos decir que el rumiante ingiere el azufre con los alimentos sólidos y líquidos, o sea que eso es lo que tenemos que tener en consideración cuando analizamos la dieta del rumiante, la cantidad de azufre que tiene esta dieta, tanto ya sea en la parte sólida como en la parte líquida. Se sabe que hay las dietas que tienen más del 0,4% de azufre en la sumatoria sólido más líquido, son dietas potencialmente productoras de polioencefalomalacia. ¿Qué es lo que pasa? Este exceso de azufre normalmente es metabolizado o es atacado también por las bacterias ruminales. Estas bacterias ruminales en parte utilizan este azufre para conformar sus propios aminoácidos azufrados, como cistina o metionina. Y hay otras bacterias que atacan el azufre y van formando hidrógeno sulfurado o sulfuro de hidrógeno. Este sulfuro de hidrógeno normalmente atraviesa la pared ruminal, viaja por sangre al hígado y en el hígado normalmente se detoxifica formando sulfatos, que es la porción no tóxica del metabolismo del azufre. Entonces, el problema es que en algunos casos, si este proceso de detoxificación no da abasto y el hidrógeno, en vez de llegar hasta el hígado y detoxificarse formando sulfatos, empieza a aumentar dentro del rumen como hidrógeno sulfurado, y este hidrógeno sulfurado, que es un gas que se escapa de la fase líquida, vamos a ver, y alcanza la cúpula gaseosa del rumen, se empieza a absorber. Y ese hidrógeno sulfurado es la fracción metabólica del metabolismo del azufre que más lesión causa a nivel neuronal. Bueno, entonces vamos a ver qué es lo que pasa cuando el rumiante consume una dieta con mucha cantidad de sulfatos, ¿no? Cuando los sulfatos llegan al rumen, son atacados por las bacterias ruminales y lo transforman en sulfuro. Y a su vez, siguiendo todo el proceso metabólico del azufre, este sulfuro se transforma en hidrógeno sulfurado, que es la fracción volátil que se desprende de la fase líquida y se va hacia la cúpula dorsal del gas. Este hidrógeno sulfurado puede alcanzar el torrente circulatorio y de ahí llegar al sistema nervioso central. Se cree que de dos formas principales. Una puede ser atravesando la pared ruminal, transfundir la pared del rumen y de esa manera
llegar hacia la circulación y a través de la sangre alcanzar el sistema nervioso. Y la otra forma es a través del gas eructado. Se cree que cuando el gas que se eructa tiene una alta concentración de hidrógeno sulfurado, parte de ese gas eructado el rumiante lo vuelve a inhalar, entonces regresa hacia el organismo, ingresa a través de los pulmones y se absorbe a través del pulmón. Ese proceso de absorción estaría escapando a lo que es la detoxificación a nivel hepático, como hablamos en la diapositiva anterior. Entonces, este proceso haría que se encuentre una gran cantidad de hidrógeno sulfurado en sangre y que éste sea capaz de ejercer el efecto tóxico sobre las neuronas principalmente. Algo similar pasaría cuando se produce un exceso de hidrógeno sulfurado dentro del rumen, más allá de que pueda atravesar la pared ruminal. Si el hígado no da abasto para la detoxificación, empieza a haber un exceso en el organismo. Entonces ahí se empiezan a ver se empieza a ver el cuadro metabólico, el cuadro neurológico asociado a este trastorno de tipo metabólico. También es importante marcar que cuando el pH del rumen es un pH ácido, que es propio de animales alimentados con raciones ricas en grano, o sea, animales de feedlot, o cuando hay cambios bruscos de la alimentación, todo esto predispone a que haya mayor degradación de tiamina por un lado y que además en este pH ácido del rumen se empiece a acumular mayor concentración de hidrógeno sulfurado. O sea, fíjense que a un pH de 5,2 aproximadamente dentro del rumen, el 97% del sulfuro que se encuentra en el rumen está como hidrógeno sulfurado. O sea, esa es la fracción más tóxica. Y lo otro que es importante marcar que en todo este proceso complejo del metabolismo del azufre se forma un metabolito intermediario que es el sulfito. El sulfito está comprobado que puede actuar directamente sobre la tiamina degradándola. O sea que no solamente el azufre ejercería el efecto tóxico produciendo o aumentando la cantidad de hidrógeno sulfurado, sino que el sulfito también degradaría la tiamina. Entonces, aparentemente, podrían ser las dos causas en conjunto las que podrían llevar al cuadro de polioencefalomalacia. Esta teoría se revisó bastante en base a que se observó que animales que presentan un cuadro de polioencefalomalacia asociado a una ingesta elevada de azufre responden bien cuando se le administra tiamina. Entonces, intentando comprender por qué podía ocurrir eso, porque se pensó, dice, bueno, si la etiología tiene que ver con el azufre y no tendría nada que ver la tiamina, ¿por qué responde a la administración de tiamina? Y revisando un poco todos esos conceptos, se vio que el sulfito particularmente actúa degradando la tiamina. Entonces, no solamente es un exceso de azufre, sino que también el exceso de azufre genera un déficit de tiamina asociado. Entonces, es por eso, o aparentemente se cree que es por eso, que los animales, sea cual sea la causa directa de la polioencefalomalacia, si es por exceso de azufre o si es por un déficit de tiamina, en definitiva tienen buena respuesta al tratamiento con vitamina B1, o sea, con tiamina. Bien, ahora hablando un poquito más de la epidemiología, entonces dijimos es una enfermedad mucho más frecuente en el feedlot, por lo que hablamos de las características de la dieta, de los cambios de alimentación. Es una enfermedad que tiene relativa frecuencia, pero que también se da en sistemas semi-intensivos, o sea que cuando los animales están en pastoreos, particularmente en algunas pasturas, como por ejemplo puede ser la alfalfa, que normalmente tiene muchos aminoácidos azufrados, y además consumen alguna ración, o sea, pastoreo y ración, las dos cosas en simultáneo, también se presenta en ese tipo de sistemas y es mucho menos común en sistemas pastoriles puros. Pero esta estructura que yo les muestro acá, no quiere decir que sea a rajatablas así. En general, la mayoría de las casuísticas tienden a mostrar eso. Bien,
Si vemos qué es lo que pasa, fíjense en el clásico engorde a corral, qué es lo que pasa con el nivel de sulfuro o de hidrógeno sulfurado dentro del rumen y los casos acumulados de polioencefalomalacia, cuando se tienden a dar. Fíjense que si vemos las columnas grises, ahí nos están marcando los casos en relación a los días que pasaron, los días de llegada de los animales al field, los días que a partir de cuántos días se empezaron a encerrar, digamos. Fíjense que normalmente a partir del día 10 empieza a aumentar la concentración de hidrógeno sulfurado debido a los cambios de alimentación, a los cambios de la ración en sí mismo, de la microflora bacteriana, etc., y del pH ruminal, empieza a aumentar dentro del rumen la cantidad de hidrógeno sulfurado, la concentración, al mismo tiempo en que empiezan a aumentar la frecuencia de aparición de casos de polioencefalomalacia. Y aparentemente cuando van transitando los días y nos alejamos y ya entramos a partir del día 30 en adelante, o sea, pasamos lo que sería la etapa de iniciación del feedlot, en general los niveles de hidrógeno sulfurado dentro del rumen tienden a ser más estables, a regularizarse, y ya al no haber un cambio tan abrupto, los casos de polioencefalomalacia empiezan a ser más esporádicos y no se presentan tanto en forma de brote o con una distribución de un tipo de pico, ¿no?, de casos. Entonces, esto sería lo más común que uno podría esperar en animales encerrados en feedlot en cuanto a la frecuencia de aparición de los casos y cómo se podrían presentar según los días que hace que los animales se encerraron. Bien, entonces, lo otro que es importante a considerar para el diagnóstico principalmente es tener en cuenta varios aspectos que tienen que ver con la epidemiología, todo lo que hicimos referencia recién. Animales jóvenes de menos de 2 años, normalmente en sistemas intensivos o semi-intensivos, que tienen una dieta rica en hidratos de carbono o con dietas con alta cantidad de azufre, todo eso tiene que ver con parte de la epidemiología y es fundamental para poder ir arribando o ir transitando hacia el diagnóstico. Los signos clínicos, que los vamos a ver ahora, hallazgos de necropsia y los métodos complementarios para terminar de confirmar la enfermedad. ¿Cuáles son los signos clínicos? En general, son de aparición bastante abrupta, normalmente pueden haber alguna fase muy cortita de hiperexcitación en algún animal, pero lo más tradicional o lo convencional es que uno ve un animal con una presentación neurológica de tipo depresiva. Eso es lo más común. O sea, depresión, pérdida de apetito, la ceguera, o sea, los animales normalmente se rehúsan a caminar, están en apariencia ciegos, se chocan objetos, levantan normalmente el morro y levantan la cabeza, tienden a tener las orejas paradas porque intentan captar los movimientos y relacionarse con su entorno a través del oído, ya que la vista la empiezan a perder. En algunos casos pueden hacer marchas en círculos, empieza a haber un aumento de presión intracraneal, entonces el animal muchas veces apoya la cabeza contra objetos duros, puede haber nistagmo, estrabismo, y muchas veces el cuadro puede durar pocas horas y el animal pasa a una fase de postración, la cual queda tirado de cúbito lateral normalmente y empieza con pedaleo, opistótonos, temblores musculares y finalmente muere. Eso es lo más clásico. En algunos animales puede no llevar a la muerte, pero es bastante común que queden con lesiones residuales crónicas si el animal no murió y eso los comprometa en su futuro productivo inmediato. O sea que pueden quedar con ceguera, pueden quedar medios tontos, medios debilitados, entonces todo eso normalmente lleva a que sean animales de descarte. Bien, ¿cómo hacemos para hacer el diagnóstico en base a la necropsia? El diagnóstico de necropsia es bastante complicado en la polioencefalomalacia debido a que normalmente
macroscópicamente no hay una lesión visible. La bibliografía menciona que cuando se observa una lesión puede ser un edema en la corteza cerebral, que se vería como las circunvoluciones cerebrales menos marcadas, ¿no? más aplanadas. En algunos casos, o muy rara vez, no digamos en algunos casos, puede ser evidente la malasia, que se ve normalmente como un reblandecimiento macroscópico, en la cual el tejido cerebral toma una consistencia más licuada, más líquida, o como una masa normalmente blanco amarillento, y que carece de la consistencia propia del cerebro, ¿no? Empieza a ser como un fluido o como una masa semilíquida en alguna porción del cerebro. Eso es bastante raro de ver. Lo más común es que no haya ningún tipo de lesión macroscópica y que haya que acudir a los métodos complementarios de diagnóstico para definir el caso. ¿Qué es lo que podemos hacer para ir sumando evidencias? Bueno, por un lado, es sabido que las zonas de malasia, o sea, de necrosis, en los casos de polioencefalomalacia tienden a autoflorecer, o sea, muestran una autofluorescencia cuando se los expone a una luz ultravioleta de 365 nanómetros. Si vemos estas dos imágenes, vamos a ver que en la imagen de la izquierda podemos observar las flechas que marcan algunas zonas blanco o amarillentas que podrían ser macroscópicamente atribuidas a las zonas de necrosis y que cuando las ponemos bajo la luz ultravioleta en la imagen de la izquierda, perdón, de la derecha, vamos a ver que esas zonas que están siempre asociadas a la corteza y que toman una forma de lámina, vamos a ir viendo, esas zonas empiezan a mostrar una fluorescencia bien marcada. Y eso es gracias a que las neuronas empiezan a acumular un pigmento y ese pigmento se muestra o reacciona bajo la luz ultravioleta con fluorescencia. O sea que esta es una forma muy rápida de poder hacer un diagnóstico en un corto tiempo, bastante útil para hacer el diagnóstico de polioencefalomalacia. Les diría que no sé si en el campo, pero inmediatamente o a las pocas horas de acceder al caso. El confirmatorio lo logramos a través de la histopatología y en la histopatología lo que vamos a ver es una necrosis cortical, como decíamos hace un ratito, normalmente toma una distribución de tipo lámina, o sea, laminar, profunda, y es bastante importante de observar un tipo de célula macrofágica, que son las células de Gitter o de Jitter, que son macrófagos con un citoplasma bien amplio, que empiezan a fagocitar el tejido neuronal o las neuronas muertas, el tejido lipídico. Entonces, ese tipo de lesión se puede diferenciar de otras patologías que pueden dar un cuadro clínico similar, como es el caso del herpes virus bovino tipo 5, que se presenta en la misma categoría, les diría prácticamente la misma signología o signología muy difícil de diferenciar, que macroscópicamente tampoco da lesión. Entonces tenemos que hacer el diagnóstico diferencial basándonos principalmente en la histopatología. Entonces, en el caso del herpes virus, veríamos una respuesta inflamatoria principalmente de tipo linfocítica, la cual no está en el caso de la polioencefalomalacia. Entonces, ahí el histopatólogo nos puede hacer el diferencial de algo que desde la clínica es sumamente difícil y no se puede hacer. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento, como decíamos hace un rato, es administrar tiamina. La tiamina se da en general en dosis de 10 a 20 miligramos por kilo, separada una dosis de otra cada 3 horas. Y en general nosotros decimos que lo más recomendable es dar 5 dosis de tiamina con este lapso entre dosis.
Hay que tener en cuenta que la tiamina es una vitamina hidrosoluble, o sea que se elimina muy fácilmente por orina. Entonces, por eso nosotros tenemos que darla, les diría, con una frecuencia alta de aplicación para que no se elimine tan rápido y que el animal pueda utilizarla y pueda sobreponerse a este proceso de déficit que en general es temporal, pero si uno no lo atiende puede directamente llevarlo o de hecho lo lleva a la muerte. La primera dosis de tiamina es conveniente darla vía endovenosa. Después se puede seguir subcutánea o intramuscular. Y esta primera dosis endovenosa va acompañada de una dosis de dexametasona de 1 o 2 miligramos cada 5 kilos de peso vivo, también endovenoso. Y esto es porque la dexametasona ayuda a disminuir el edema que se produce a nivel cerebral. Entonces, eso hace que baje un poco la presión intracraneal. Eso es una gran ventaja para poder tener mejores resultados con la administración de la tiamina. Entonces, si nosotros damos tiamina y dexametasona, el resultado es mucho mejor que dar tiamina solo. Pero hay que tener en cuenta eso, la frecuencia de aplicación y las dosis. Eso es fundamental. Y tratar animales en etapa temprana de la enfermedad. Es sumamente importante. Si nosotros tratamos animales que ya están postrados, que llevan varios días con la signología, etc., probablemente no podamos recuperarlos. Y para la prevención es fundamental tratar de contrarrestar todo lo que hablamos como predisponente hace un rato, ¿no? Evitar los cambios bruscos de la alimentación, dar alimento grosero, o sea, dar fibra, para que se pueda producir dentro del rumen la cantidad de tiamina que nosotros requerimos en base al metabolismo de las bacterias, suplementar con tiamina para que vía oral el animal o el rumiante tenga más cantidad de tiamina dentro del rumen, y tratar de manejar la alimentación, como decíamos hace un rato, principalmente la alimentación con grano, ¿no? Que es uno de los factores principales que favorecen la presentación de polioencefalomalacia. Bien, entonces como para concluir esto en resumen, recuerden que esta es una presentación de una enfermedad neurológica, que es una enfermedad de tipo metabólico, pero que está asociada a condiciones propias de manejo, particularmente animales jóvenes que están consumiendo dietas ricas en hidratos de carbono o que tienen cambios bruscos de la alimentación. Se puede presentar en casos casos individuales por goteo o se puede dar en brotes el problema. Y siempre que aparece signología neurológica en animales jóvenes, en engordes intensivos, uno debe sospechar de polioencefalomalacia y hacer el tratamiento con tiamina, como ya lo indicamos. La mayoría de las veces, si el tratamiento es precoz y se hace bien, gran porcentaje de animales se recuperan. Así que, bueno, esto sería un poco como para redondear esta enfermedad que la asociamos a todo lo que son las otras enfermedades del rumen.